buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a este primer programa ya del mes de octubre. Aquí en Periodismo en Plural le invitamos a platicar de tres temas muy importantes. Sin duda, la balacera que se registró este fin de semana en la zona de Andares. Vamos a platicar con nuestra invitada y nuestros invitados sobre el tema y la participación sin duda de nuestras fuerzas de seguridad, tanto locales como la Guardia Nacional o la Sedena. Hackeo precisamente en esta Secretaría de la Defensa Nacional. 6 terabytes, ¿qué significa este golpe para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Y por último, el tercer tema que vamos a abordar en esta mesa es el destape de los panistas para el proceso electoral 2024. Así que quédese con nosotros en la siguiente hora y me da mucho gusto recibir a Gabriel Ibarra. ¿Cómo estás? Buenas noches, bien, con el gusto de compartir esta mesa tan interesante contigo, con Lucía, con Iván y con Guillermo. Guillermo Velasco, buenas noches. Un gusto, lo mismo estar aquí como cada lunes analizando temas de coyuntura muy relevantes, así que un placer estar con todos ustedes. Iván Arrazola. Buenas noches, Trini, Lucy, un placer. Guillermo, Gabriel, buenas noches. Y en el orden que llevábamos, mi queridísima Lucía. No, pues siempre un gusto, un placer compartir mesa con mis compañeras y contigo. Es un gustazo y voy a comenzar contigo precisamente. Creo que desde el análisis se puede hacer desde dos observaciones, una la personal y otra la profesional. Cuando tú ves estos casos como el registrado por segunda ocasión en la zona de Andares, donde se registra un enfrentamiento, balacera y donde se ataca a la población civil, ¿no? Se ve afectada a la población civil. ¿Qué percepción tienes de tu país y de tu estado, Lucía? Pues la misma que he tenido cuando platicamos aquí sobre los diversos instrumentos de medición de las encuestas, de los datos que nos arroja INEGI y de cómo se contrasta la versión de seguridad del gobierno federal, incluso del gobierno estatal, pues finalmente nos vivimos en un estado inseguro, ¿no? Y esto no debe ser una sorpresa, porque además, también lo hemos comentado aquí, es un estado en el que nos vivimos en los primeros lugares en delitos de alto impacto, como personas desaparecidas, feminicidios, homicidios dolosos, entre otros. Sabemos perfectamente que está arraigada pues un grupo de la delincuencia organizada aquí en Jalisco, sin más, así se denomina, ¿no? Cártel Jalisco Nueva Generación. Y entonces para mí no resulta una sorpresa y yo creo que ya tendríamos que estar pasando en este momento, Trini, de las lamentaciones y del qué mal que suceda, ¿no? Ya lo comentabas tú. A ver, es una zona en donde por lo menos hemos tenido ya 2 eventos importantes en materia de inseguridad, ¿no? Uno que tiene que ver igual con una sustracción de una persona de un restaurante en la zona y hoy un intento, al parecer en la misma dinámica, con el mismo modus operandi, con una fuerza inclusive desde mi perspectiva mayor por parte del crimen organizado. Se habla, por lo menos en medios de comunicación, que son hasta 15 personas y que de manera fortuita pues andaba por ahí los militares, ¿no? Realizando patrullajes con esta parte de estrategia, que yo no sé si es estrategia y que me parece que más bien fue una casualidad, en donde pues realizan un enfrentamiento con este grupo delictivo, ¿no? Entonces, a ver, otra vez volvemos a las mismas que yo he comentado aquí. Definitivamente no hay un modelo de seguridad, ¿no? Por lo menos no uno que nos permita conocerlo a profundidad, que sepamos cuál es la estrategia, cuáles son las acciones y que frente a eso los más vulnerables, pues por supuesto que es la población. Ya lo decías tú, a ver, es un evento que sucede en una plaza comercial en domingo, en donde normalmente salimos a este lugar es por un tema de esparcimiento. Jamás nos podríamos imaginar que tiene que ver con un tema de inseguridad. Entonces, creo que pues por ahí tendríamos que iniciar, ¿no? ¿No creen o no le darían un voto a favor el hecho de que actuó rápido el ejército, de que hubo una coordinación que impidió el secuestro de este empresario, que es, digo, no sabemos la razón exactamente u oficial de qué fue el motivo, ¿no?, del ataque de este grupo, pero se dice que iban por un empresario. ¿No fue esto, el haber impedido este secuestro o a lo mejor asesinato, no lo sabemos, un logro, un punto a favor de la Sedena y de los subgrupos de seguridad, Iván? Se habla el gobernador de esta estrategia coordinada entre las fuerzas federales y el gobierno estatal. La pregunta sería, ¿en dónde se encuentra esa coordinación? ¿Alguien la ve? ¿Alguien sabe en qué consiste esa coordinación? Porque finalmente todas estas respuestas parecen ser
más de corte reactivo. No es la primera vez que sucede en esta zona de Andares. El año pasado igual lo mismo, hay un enfrentamiento en un restaurante de esta zona. Hay que recordar, hace algunos años matan ahí a un secretario de turismo estatal. Entonces no son realmente hechos aislados. Y a mí lo que me parece más preocupante es los discursos oficiales, Trini. Dice el gobernador, es que esta no es la realidad que vivimos. Pero aquí la cuestión es, parece que la clase política vive una realidad y la ciudadanía vive una realidad completamente distinta. Ver, por ejemplo, al presidente municipal de Zapopan hablar, bueno, es que los protocolos que manejan en los restaurantes no están bien, que saquen a las personas, cuando lo ideal sería que a todos los pusieran boca abajo. A ver, ¿de qué estamos hablando? O sea, este tipo de situaciones no deberían de estar ocurriendo. Y lo que pudimos ver el día de ayer, lo vimos porque además se hicieron virales todos estos videos, todas estas imágenes, en un lugar donde pues hay un alto poder adquisitivo, en un lugar que aparentemente seguro. ¿Qué le puede esperar a los municipios más pequeños del estado de Jalisco? ¿Qué puede suceder en zonas mucho más marginadas, donde hay más pobreza? Pues bueno, seguramente por ellas no se preocuparán. Se habla en estos momentos de que, bueno, se tiene que revisar la estrategia. La pregunta sería, ¿cuál estrategia? La pregunta sería, ¿qué ha pasado con los otros casos que se han dado en otras con características similares? Y se habla de que es que iban por una persona, es que iban a secuestrar a tal persona, es que iba a haber un levantamiento. Hemos normalizado la violencia a un grado muy delicado, me parece. Entonces, creo que si bien el número de personas afectadas por los hechos de ayer fue mínimo, la pregunta aquí sería, ¿tenemos que seguir con más de esto? O sea, cada que hay un hecho de este tipo lo tendremos que seguir minimizando y decir, bueno, sí pasó, pero pues fue... Pero nos fue bien. Pero no fue tan violento, ¿no? Con esa normalización. Con esa normalización y que es lo más preocupante, me parece. 5:30 de la tarde. En una de las Saben que lo pueden hacer. A ver, es en un lugar público, quizá una de las plazas más emblemáticas o de las zonas en el país, no en Jalisco. Un poder adquisitivo espectacular, una zona de esparcimiento, de tal manera, a ver, hay mucho ruido al respecto, porque si hoy vemos las versiones, efectivamente se habla del intento de secuestrar a un empresario, no se da la identidad de este empresario, en fin, seguimos en especulación realmente en torno a lo que ahí ocurrió. Pero ¿qué sí estamos seguros? Que es la acción de la delincuencia organizada que irrumpe en los lugares donde está la sociedad. O sea, no es el tema de los daños colaterales o la acción en algunos municipios perdidos en el estado. No. Es en el corazón de la zona metropolitana de Guadalajara. Como bien lo refieres, Trini, en domingo en la tarde, la gente en restaurantes, familias completas. Vimos algunas escenas estremecedoras de la gente pechotierra custodiando menores. Me parece que es un asunto que nos tendría que doler y que indignar y que jamás podrá ser parte del paisaje lo que vimos. ¿Qué lamento siempre en estas ocasiones? A ver, yo puedo entender que hay esfuerzos de coordinación entre el gobierno federal, el gobierno municipal, el gobierno estatal, pero siempre vamos a asistir a las justificaciones de la clase política de decir, a ver, esto no es la realidad a nivel estatal, vamos a reforzar. Ya son parte de los clichés que escuchamos al respecto, cuando en realidad esto no tendría por qué suceder. No obstante, por casualidad, por eficacia, haya estado ahí el ejército, que también es un asunto que levanta cierta suspicacia, pero ahí estaba. El presidente López Obrador, incluso en su narrativa con esto, en el momento que estamos viviendo, le viene bien para decir, ya ven, la presencia de los militares en la calle tiene un dividendo muy positivo para la sociedad. Me parece que esas son lecturas de naturaleza política. Hoy en realidad asistimos dramáticamente a un tema que está ahí, que a cualquiera le puede tocar, insisto, no es tema de daños colaterales, ahí está el asunto, y además no es un hecho aislado, como también ya se ha puesto en esta mesa. Si vemos lo que sucedió hace tiempo en esa misma plaza, pero también los bloqueos, la acción que mete psicosis en la sociedad con justa razón, porque esto puede tener impacto en las familias, impacto en la inversión. Hay que entender que todo esto genera un clima de zozobra que me parece que es muy delicado, y la pregunta es, ¿hay realmente coordinación? ¿Podemos estar tranquilos los ciudadanos? ¿O efectivamente siempre vamos a tener una justificación? Es decir, vendrán nuevos episodios y entonces habrá efectivamente un asunto de protocolos y demás.
Me parece que estamos en un momento muy delicado, de mucha zozobra, y la verdad sigue siendo la inseguridad un tema de manoseo político entre los diferentes niveles de gobierno, que no de eficacia y una auténtica coordinación desde mi punto de vista. ¿Cómo te sientes con todo esto, Gabriel Ibarra? Pues no me siento sorprendido, porque son hechos repetitivos. Si fuera un hecho extraordinario, pues sí, pero la realidad es que son hechos repetitivos. Un mundo que se presenta en corto tiempo en esta zona, y el primero en esta plaza. Yo creo que esta plaza es la de mayor nivel económico, yo creo que hasta del país. No sé si la hayan visitado, la conozcan. Tiene un área de restaurantes extraordinaria, de primer mundo. Es una plaza para competirle, si no a las primeras, pero sí al nivel de Nueva York incluso, ¿eh? O sea, pareciera que no tienes acceso. No sé si es la impresión que a ustedes les da, como si tuvieras que tener un pase VIP. Cuando llegas, es más, no sabes ¿Sí, no? cómo vas a subir. Exacto, Si los elevadores, empezando el estacionamiento, si el vehículo lo dejas ahí, cómo lo conduces, si te van a llamar la atención, etcétera. No, o sea, no estamos acostumbrados a una plaza de esta naturaleza. La clase de plaza, pues la arquitectura, la ingeniería, la infraestructura que han construido. Entonces, pues sí, ¿te imaginas que esto suceda en esta plaza? ¡Qué barbaridad!, ¿no? ¡Qué barbaridad! Y el otro asunto es que no se acepta una realidad. O sea, por otro lado, los gobernantes no aceptan una realidad que, como bien señala Iván, pues es muy cotidiana en diversos puntos, en diversas regiones. Hoy la diferencia es que se da en esta plaza Landmark, es la plaza más fifí que tenemos en Guadalajara, se da en domingo, en un horario, como lo han señalado, muy familiar, cuando la familia sale con los hijos, la señora esa que se tiene pecho a tierra, cubriendo a la niña, ¿no? Los videos que se tomaron. Yo creo que también este suceso tuvo mayor impacto y mayor difusión que las otras, porque varios videos circularon y los principales líderes de opinión pública del país pues lo subieron, y fue un escándalo tremendo, terrible. Ahora, en tanto no se acepte la realidad, es muy difícil pues poder cambiar esta situación. ¿Y a qué realidad me refiero? Por ejemplo, Colombia. Colombia vivió situaciones de violencia terribles, mayores porque, bueno, coches bomba y otros atentados que iban directos contra la población civil. Pero yo recuerdo una ocasión que me tocó estar en Cartagena. Llegabas y te revisaban, abrir la cajuela, los hoteles, todos los vehículos que estaban en los hoteles, abrir la cajuela, ¿no? Entonces, aquí no se quieren tomar ese tipo de medidas extremas, extraordinarias, diría, porque no se acepta que hay una problemática, porque seguramente mañana o pasado los voceros van a salir con las estadísticas diciendo, pues que no, que son hechos aislados, que tienen mucha difusión, pero que realmente es entre ellos, etcétera. Y en ese sentido, pues es muy difícil cambiar una situación de esta naturaleza, ¿no? Hay un tema que me parece al hilo de lo que dice Gabriel. Estamos viendo la punta del iceberg, Trini, también es importante señalarlo. Esto es la parte, entre comillas, más espectacular, mediática, que nos mete miedo. Pero la pregunta es, ¿de qué tamaño es el poder de la delincuencia para entremeterse en la parte financiera, en el corazón de las ciudades, operar a plena luz del día? Esto es porque ha habido muchas facetas de impunidad, de avance, y por tanto hay un control territorial de los grupos de la delincuencia organizada, no solamente aquí, en varios estados del país. Entonces, en realidad, se van apoderando de zonas, van operando en zonas, le pueden ir ganando terreno a las familias, a los empresarios. Me parece que es un mensaje que hay que leer con la gravedad que tiene. ¿Qué les parece si al regresar de la pausa vinculamos esto? Porque no sé qué tanto deseen ustedes conocer y saber respecto al hackeo a la Sedena, y si de los deseos, si ustedes tuvieran aquí el archivo, ¿cuál pestaña, ¿no?, accionarían para conocer? Y si uno de esos sería la respuesta, ¿qué está pasando en Jalisco? ¿Qué está pasando en México? Que tenemos estas experiencias como la vivida lamentablemente el día de ayer, domingo. Hacemos una breve pausa y regresamos.
hackeo de gran dimensión, 6 terabytes. ¿Qué significa eso? A lo mejor en cantidad de datos no lo podremos dimensionar, más que aquellos que conocen obviamente estas capacidades, pero sí la dimensión en lo que le pueda o no afectar al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y yo vuelvo con esta pregunta. Si ustedes tuvieran todo ese archivo y pudieran escoger una pestaña justo, ¿qué escogerías, Iván, para conocer y para saber a profundidad si es que esta información de la Sedena te la proporciona? Uy, bueno, la pones muy complicada, Trini. En realidad, todos queremos. Mira, todo va. Debo de iniciar por decir que la semana pasada ha sido una de las semanas, me parece, más complicadas para las Fuerzas Armadas de este país. Primero, con todas las revelaciones sobre la nueva verdad histórica, todas estas revelaciones sobre la participación en la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Y pues bueno, ahora nos encontramos con este tema del hackeo que saca a la luz varios aspectos muy reveladores, ¿no? Decir por dónde podríamos empezar, te podría decir que, por ejemplo, el tema de la enfermedad del presidente, ese es un tema que por sí solo podría dar para muchas mesas de discusión, ¿no? Evidentemente hay otros aspectos también como temas de abuso sexual, temas de acoso sexual dentro de las Fuerzas Armadas que también son muy delicados, que muestran buena parte del hermetismo que hay al interior de una institución, que no es para menos, es la institución encargada de la seguridad nacional de este país, pero que también a su interior pues hay muchas cosas que evidentemente no funcionan bien. En ese sentido, respondiendo a tu pregunta, me parece que hay un elemento central y que es, sobre todo, ¿cuál es la estrategia de coordinación que en realidad hay entre la Marina, entre la Secretaría de la Defensa, para hacer frente a todo este tema de la inseguridad que hay en el país? Pero sobre todo, en este momento, en el dilema que están las Fuerzas Armadas, me parece que a raíz de todo el poder que les ha entregado el presidente de la República en este momento, pues los hace un foco de atención y los hace un foco muy vulnerable, ¿no? Ya de entrada te diría que a partir de este momento, ni la presidencia ni las Fuerzas Armadas van a poder tener control de la agenda, porque todo lo que se diga, todo lo que salga en estos días y meses va a ser muy, que estarlo bateando. Ahora sí, el presidente se va a tener que poner a muy revelador, y aunque el presidente lo quiera, que tanto le gusta, lo quiera desestimar y quiera decir, no le va a dar la narrativa de desestimar, siguiendo ese tema, ya no le va a dar, porque a ver, el presidente, ¿qué hace? Este es un juego de narrativas. El presidente minimiza, se burla un poco, hace ironía, dice, no, se quedaron cortos en mi salud, efectivamente estoy achocheando y demás. El presidente juega con este tema. Y además, como hace algunos meses él cuestionó al gobierno de Estados Unidos el perseguir a Assange justamente por un tema de hackeo de información, pues evidentemente él ahora el tema aparentemente lo minimiza. Pero es muy importante lo que aquí está planteando Iván. En estas cosas siempre hay un timing político. Sea cual sea el origen de estas autodenominadas guacamaya, que al parecer habían filtrado información en algunos otros países, tal es el caso de Perú y de Chile, las cosas no se dan así repentinamente. Hay que entender que esto se da en un contexto muy difícil, en donde el presidente ha empoderado a los militares, pero no tiene un sector homogéneo ni unido. Es decir, el hackeo muestra discrepancias en las Fuerzas Armadas, y esto me parece que va a empezar a tener un efecto boomerang para el presidente, no para el que sigue, no que gobierne quien gobierne este país, sino ya hoy mismo el presidente tiene un problema al interior de las Fuerzas Armadas, máxime también por las revelaciones del caso Ayotzinapa. Entonces me parece que es un tema delicado. Revelaciones especialmente nuevas hasta ahora, la verdad es que no las hay. Si somos rigurosos en lo que hemos visto, más bien un poco atendiendo la pregunta que hacía Trinés, lo que puede existir en este cúmulo muy amplio de información. Porque hoy, ¿qué te están diciendo? Cosas, puede haber matices. La salud del presidente ya sabíamos por hipótesis, especulación, que es endeble. Hoy quizá tenemos un poco más de detalle, desde luego no es un tema menor. Ya sabíamos de las divisiones al interior del ejército también. Y también ya sabíamos de cómo el presidente y su gobierno han tolerado la acción de la delincuencia organizada. El culiacanazo, hoy se dan más detalles, pero no era ninguna novedad el que al hijo del Chapo lo detienen y lo sueltan por una instrucción que incluso el propio presidente
reconoció en su día. De tal manera que estamos sabiendo quizá un poco más de detalles, pero creo que lo que tendríamos que pensar es qué viene adicionalmente en esta información, cuáles van a ser también las lecturas. Claro, hoy, ¿qué dice el gobierno federal? Dice, bueno, por un lado, el que nada debe, nada teme. Están jugando la narrativa de decir, somos un gobierno tan transparente que bienvenida a la información, y además el presidente reconoce que sí está medio enfermo. Y claro, la oposición juega a decir, que también tiene razón, este gobierno, Trini, nos ha mentido sistemáticamente. Eso es lo que hay que entender. No solamente es la ineficacia, sino estamos ante un gobierno de los otros datos. Nada más que hoy salieron los otros datos que vienen de las entrañas de la Sedena, que ha sido vulnerable, o es vulnerable, que también esto es muy grave. Y que dijo el presidente, son reales los datos. Lo reconoció. No hay, exacto, son reales. Y el tema aquí es si esta información la van a ir dosificando poco a poco. ¿Cómo lo han estado haciendo? Los guacamayos. Los guacamayos. Sí, claro. han dado a medios de comunicación de poco a poco, ¿no? Que acaban de abrir su cuenta de Twitter, es nueva. O sea, ¿el grupo es nuevo? ¿O no? ¿Quién lo creó? ¿Quién está La pregunta atrás es eso, ¿quién está detrás? ¿Son presiones de Estados Unidos? ¿Es un grupo internacional? Nuevo no es, pero una hay un tema de división en la nuevo propia... sí es. No, porque ya tenían, ellos mismos ya habían realizado este tipo de modus operandi en otros países, ya lo decía Guillermo, ¿no? Chile, Colombia, y por ahí otros dos que se me van. Y ¿no? esa es la primera vez que está. Pero a ciencia cierta no tenemos una plena identidad, ¿eh? Sí, exacto. Yo resaltaría un gran poder que ha aparecido, no con este, sino que ya en otras ocasiones ha operado, pero que en México no se había sentido. Un gran poder que sacude las instituciones más poderosas de un país, como es el ejército, y preocupante porque se trata de la institución en el que es el escudo de la seguridad, la estrategia de seguridad que este gobierno precisamente ha legado esa gran tarea, ¿no? Entonces, un gran poder, pues, que desestabiliza. En términos boxísticos diríamos que esto fue una especie de gancho al hígado al gobierno de López Obrador, en un momento tan importante en el que se discute el tema si el ejército debe seguir en las calles, si debe regresar hasta el 2024 o hasta el 2028, etcétera. Sí, esto debe ser muy, muy preocupante, porque una institución que entendería yo que debería ser la más sólida en sistemas de seguridad, de protección de datos, que los vulneren de esa manera, no sé si fácil o difícil, pero que los vulneren y les roben tanta información, me parece terrible. Porque lo estaban arreglando, Lucía, el portal. Mira, Trini, a ver, la Sedena siempre ha sido una dependencia hermética, ¿no? Opaca. Coincido con esta parte en donde hoy hay un golpe severo a la Sedena, sobre todo en el contexto en donde, bueno, de todo hace, ¿no? Desde construir, tener el tema de aduanas, migración, seguridad pública, bueno, hasta entregar libros, ¿no? Todo se le ha dado a los militares, particularmente en el gobierno de López Obrador, ¿no? Entonces, sí hay un golpe duro, por supuesto. Dicen que más de 4 millones de documentos que fueron extraídos, ¿no? Que tiene que ver, y a mí sí me parece, fíjate, Guillermo, que sí nos revela información nueva que solamente se puede obtener con filtraciones, si te das cuenta. El tema del informe de los 43 estudiantes fue a través de una filtración y hoy a través de un hackeo. Esta es la única forma que nos enteramos. Por la falta de transparencia de los Porque es lo que hacemos. Eso es lo que sí nos puede quedar clarísimo. Hay una total opacidad, ¿no? Y, por ejemplo, dentro de lo nuevo que yo sí identifico es que justo se encuentran fichas de inteligencia policial, identificación de grupos criminales de manera muy específica, información de inteligencia. Por ejemplo, lo que decía Iván me parece sumamente importante de cómo pues no sabíamos, ¿no?, que existían carpetas de investigación abiertas de miembros del ejército. Ahora, con denuncias sobre acoso, porque es información confidencial, es lo delicado, etcétera. Sí, pero efectivamente, hoy lo sabemos, ¿no? Porque no necesitamos datos específicos, pero sí que existen carpetas de investigación en ese rubro. Por ejemplo, Trini, un tema que nos interesa a ti y a mí, ¿no? Saber que este gobierno de López Obrador considera un grupo subversivo a los movimientos de feministas, ¿no? Inclusive los categoriza, ¿no? Y dice, hay tantos en tal estado, hay tantos a nivel nacional. Y entonces,
esa información a mí me parece que es sumamente valiosa, hasta saber la agenda del propio secretario de la Defensa Nacional, ¿no? Entonces, ¿cómo hoy viene López Obrador y minimiza pues totalmente el tema? Lo que todas aquí vimos, ¿no? Estoy enfermo, sí soy, sí, pero además sí me sale pasa. con una cancioncita otra vez, con esto de Chicoche, que ya es recurrente en su... para tratar otra vez, ya lo decía Guillermo, ¿no? De desviar totalmente la atención, y voltear y mirar a ver otro y no pasa nada. A ver, en otros países que sucedió, por ejemplo, esto de los guacamayos, yo les digo así, en Chile, bueno, la primera renuncia fue del ministro de Defensa, ¿no? Hoy no tenemos nada aquí, inclusive salió y declaró, dijo que no va a haber ningún tipo de sanción a ningún militar, ¿no? Que se haya encargado de las áreas de seguridad cibernética, porque no lo considera necesaria. Hay que decir que esto, Trini, no es nuevo. Ya había hecho una observación la Auditoría Superior de la Federación. En el 2020, efectivamente. En el 2020, en donde habla que 18 de los 20 controles había un área de oportunidad ahí. Y no solo eso, sino que además también hay un dato sumamente interesante en donde se habla que la Sedena gastó en el 2021 340 millones de pesos en la creación de su centro de operaciones de ciberespacio para evitar ataques justo como el que aconteció. Ahora, estamos enfocados en lo que el ciudadano y la ciudadana se está enterando. Y que dices tú, qué bueno, dijo, hasta el presidente dijo que bueno, que todo quede transparentado y que todo el mundo se entere de todo. Pero ¿será que solamente nosotros y nosotras nos estamos enterando? ¿O hay un grupo de la delincuencia organizada que está haciendo también oro con toda esta información, y eso pudiera poner en riesgo el sistema de seguridad de México? Hay una vulneración a la seguridad nacional. Yo mucho me temo que la delincuencia organizada... O sea, que se vulnere la seguridad nacional. Mira, hay que decirlo claramente, Trini, yo creo que la delincuencia organizada va adelante, ¿eh? Yo mucho me temo que estas aportaciones en muchos casos... tantito? Puede ser, pero también seríamos muy ingenuos, me parece a mí, de pensar que estas revelaciones al interior del ejército, a muchos de los que realmente tienen información, las fuerzas primarias de información y de capacidad de ataque y los armamentos que tienen, les sea del todo novedoso. A ver, también hay que entender que hay información de seguridad nacional que efectivamente ni en la lógica de transparencia tendríamos por qué saber. No, la propia ley la lo pregunta establece. aquí, y que la ley lo establece, efectivamente, la pregunta aquí es, ¿por qué esa información teóricamente de seguridad nacional que llevaría al ejército a ser más eficaz? Porque en el fondo es eso, es garantizar la estabilidad, la paz en el país. Y si se sabe este tema, pues es que es vulnerable, después se responde con cinismo, se responde de manera frívola. Entonces me parece que sí, no es cosa menor, tiene lecturas de toda índole, y me parece que una institución que históricamente ha sido de las más respetadas, de las de mejor imagen, que el presidente ha buscado dividir y corromper, hoy me parece, yo no digo que esté haciendo aguas el tema, pero sí hay una fisura que me parece que no habíamos visto antes en las propias Fuerzas Armadas. Grave, Iván. Pero además, ¿sabes qué? Me parece que es importante ver la forma en la que lo está manejando el presidente. Cuando habló sobre el tema, dijo, hay una agencia extranjera que es la que filtró esto. Y dijo, agencia extranjera. La referencia es Estados Unidos. De alguna forma, el presidente, en la hipótesis que está lanzando, puede haber alguna agencia estadounidense tratando de desestabilizar a mi gobierno. La misma teoría de que Estados Unidos, a través de asociaciones civiles en México, está tratando de desestabilizar al gobierno de... Exacto, ¿no? Como esta agencia de María Amparo Casado. Exactamente. Pero también, por otro lado, cuando preguntabas sobre el origen de este grupo Guacamaya, por lo que dicen estas personas es, nosotros lo que hacemos es revelar la represión del Estado, ¿no? Entonces, de alguna forma legitiman precisamente estas filtraciones a través de una acción en la que dicen, bueno, aquí revelamos todas las injusticias, todo aquello que de alguna forma los ejércitos, los estados ocultan y que pues vale la pena someterlo al escrutinio público, ¿no? Sí, adelante. Sin embargo, siempre buscarían una justificación. Quienes dieron el golpe siempre buscan una justificación para legitimarse, ¿no? De que estamos exhibiendo estos excesos o esta visión dogmática y retardataria sobre la agenda progresista, por ejemplo, ¿no? O la persecución o satanización de grupos feministas. Siempre podría haber una justificación de operación de estos grupos. Pero estos grupos, pues yo creo que sí obedecen a un poder, a un gran poder, y el hecho de que si fuera Estados Unidos, pues no sería extraño que fuera Estados Unidos, porque
el imperio, ¿cómo opera el imperio? La información es poder, ¿no? Entonces, es forma también de desestabilizar un gobierno apretarle, arrodillarlo como suelen hacerlos. Entonces, hay muchas interpretaciones podemos hacer muchas interpretaciones, diversas lecturas, pero sí lo cierto es que sí es un gran poder el que está detrás de todo esto, que sí socava la seguridad del país, la confianza en las instituciones, el golpe que se le da al ejército, y seguramente pues van a filtrarse muchas informaciones y cada quien, desde la perspectiva y cosmovisión que tenga, le dará una interpretación determinada. Seguramente Loret de Mola pues va a tener columnas muy leídas en las próximas tiene un gran arsenal porque trae la información, ¿no? Pero fíjate, con eso, pero ¿por qué? Banquetazo. Fíjate, hay otra pregunta. ¿Cuál es una cosa es la fuente o el origen de la información y luego los mensajeros? Es que nos lleva a derivadas interesantes. Exacto. ¿Por qué llega a manos de Loret ese tema? ¿Qué otras interpretaciones va a haber de la información? Porque una cosa es la información per se y otra cosa es los encuadres periodísticos que muchos vamos a manejar al respecto. Entonces, la intencionalidad, esta es una jugada de tres bandas. Ahí está la información, qué juego se le va a dar. También indirectamente, no digo que sea el propio gobierno, pero también esto indirectamente opera como una cortina de humo, Trini. Porque en el fondo nos vamos a estar muchos días entretenidos con la salud del presidente, con el tema de lo que pasa entre los militares. Y hay temas de fondo en la inseguridad de este país, ligados al narcotráfico y demás, que de pronto me parece que en ese montón, ese cúmulo de información, pueden quedar desdibujadas y centrarnos en lo anecdótico. Ahí les da, por ejemplo, y déjame que les interrumpa, el día de hoy, artículo 19, tuvo rueda de prensa acusando nuevamente que en este sexenio, lo que tanto se criticó en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se volvió a utilizar, que es el sistema Pegasus, para poder también estar espiando a defensores de derechos humanos y periodistas. Y fueron justo los periodistas los que revelan nuevamente ejercicio en contra de la libertad de expresión y en contra de los derechos humanos. Y también se nos puede ir si no ponemos el ojo en los otros temas, como bien lo dices, Guillermo. Fíjate, incluso, más bien, yo pensaría, Guillermo, no sé si, pues, obviamente viste las reacciones en redes sociales, que en realidad no estábamos hablando del tema cuando salen las primeras filtraciones, ¿no? Es decir, cuando sale pues este medio de comunicación, este periodista, y lanza las primeras filtraciones, yo un poco decía, ¿por qué no estamos, en redes lo decía, ¿no? ¿Por qué no estamos hoy hablando de esta vulneración a la seguridad nacional, que por supuesto va a ser histórica? Cuando se hable de la historia de esta administración, se va a hablar de este hackeo. O sea, eso se los firmo, ¿no? Pero por otro lado, lo que quería comentar es cómo también a nivel institucional ya empiezan a activarse justo las instituciones, ¿no? Ya el INAI le dio un periodo de gracia a la administración de López Obrador para decirle, oye, nada más a mí notifícame si hubo vulneración a los datos personales de los listados que salen con nombre y apellido de los soldados que tienes ahí, con direcciones y demás. Y entonces también hay un tema, digamos, en donde ya otras instituciones tienen que empezar a observar, pues yo también pensaría que, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? En cuanto a la vulneración posiblemente de algunos derechos humanos, derechos fundamentales, frente a lo que se está dando a conocer. Pero ante la frivolidad del presidente ya se pueden sentar a esperar estas instituciones, ¿eh? Yo creo que si el presidente sale con esas narrativas hoy va a desestimar absolutamente este tema, aunque es cierto, esto tiene muchas derivadas de instituciones que perfectamente podrían exigir una serie de cosas al hilo de lo que estamos viendo. Y que debería de estar actuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya. Me parece que más que una cortina de humo, este momento precisamente en donde se está discutiendo la militarización del país, es el momento exacto en que tenían que llegar estas filtraciones para que verdaderamente hay un contraste, se abre un debate mucho más amplio, exactamente, ¿no? Sobre, a ver, es pertinente que pero las ¿dónde está Fuerzas el Armadas... foco del debate? Ese es el punto. Si nos vamos a quedar en la parte más superficial, anecdótica, o efectivamente esto va más para entender justamente los negocios de los militares, el quebranto a los derechos humanos, lo que pasa en aduanas, los vínculos con el narcotráfico. Es decir, yo creo que, como dicen, hay tela de dónde cortar. Ahora bien, ¿qué más hay de información? ¿Qué encuadres se van a dar? ¿Y cuál va a ser la reacción de los grupos políticos? ¿Cómo va a actuar Estados Unidos si es que no es origen, incluso en esta parte de la información, también como un estate quieto ante intereses económicos? Tiene muchas lecturas. Pero que lo está investigando, que está tomando ya toda la información en Estados Unidos para exigirle al presidente, ¿no? Pero al gobierno de México. Pero un área de oportunidad para la mal llamada oposición y hoy no lo están aprovechando. No lo están aprovechando. El presidente pasa desapercibido ese tema para ellos. Un criterio en esto, ¿no? Minimizarlo. Sí. Cuando dice, el pueblo sabio
cuando le preguntan pues que si va a haber castigados, sanciones, destituciones, no, dice, pues que el pueblo sabio esto no quiere, no le gusta esto, dice, ¿no? Entonces, la estrategia cuál va a ser minimizarlo, ¿no? Y de alguna manera tiene razón en cuanto a que el pueblo sabio, bien, ¿no? a su pueblo sabio, a sus seguidores, pues la verdad es que no, esos temas no le interesan, ¿no? A ver, ¿hizo bien lo de esta mañana? La forma en cómo lo hizo reaccionó notablemente y todo. bien. Es estratégico. Mira, ¿qué están pasando? Pues es que a ver, no sabes que es el rey de... en redes sociales, fíjate comunicación. el encuadre en redes sociales con lo que dice Gabriel. ¿Qué están diciendo? Incluso el presidente enfermo va para adelante con todo, con determinación, con coraje, a pesar de que tiene algunos padecimientos. Entonces, claro, si lo ligas a la edad del presidente, el encuadre en positivo es un presidente que no se raja, a pesar de que le está pasando muy mal. Le están dando la vuelta, al menos en esa parte, de una manera muy notable. Nada. El hecho de que está enfermo y que tuvo un infarto, no le afecta. Y esos temas los sabe canalizar muy bien, aprovechar. Y lo muy minimiza bien. con un tema de decir es politiquería de mis adversarios, ¿no? Entonces, bajo ese esquema, pues es que también nos hace voltear a otro lado, ¿no? Y decir, mira, es Estados Unidos, mira, es quién está detrás de este grupo de los guacamayos, etcétera. Entonces, sí cumple con la función, coincido, ¿no?, de manejar de manera muy estratégica. Y el tema va a quedar arriba. O sea, ¿cuál va a ser la consecuencia? Va a quedar arriba. Va a quedar entre los opinólogos, los académicos, los investigadores. En la opinocracia, como dice el presidente. Pública, pero en sí, en lo que él maneja, en lo que él trae, pues seguramente, pues... Entonces, es la muestra de que el presidente Andrés Manuel López Obrador es suficiente para sostener al país más allá que todo un sistema gubernamental, más que toda una estrategia de seguridad, más que toda esa infraestructura formal que tiene un gobierno. El presidente Andrés Manuel López Obrador, solo por su nombre, por quien es, ¿está sosteniendo todo? Yo creo que no. Y no va a pasar absolutamente nada. Yo creo que no. Yo creo que un país no puede funcionar así. Ahorita sí. Ahorita sí lo ha logrado. Pero permanentemente... Entonces, al día de hoy sí. Permanentemente no lo podría sostener. Pero, ¿sabes? Hay una fisura, Hay una peligrosamente... fisura para el presidente que podría, como bien dices, Lucy, aprovechar la oposición. No lo está haciendo hoy. Pero efectivamente se puede crecer la oposición pensando hay un presidente vulnerable, exhibir que hay un presidente que miente. Entonces, esto es cuestión también de aprovechamiento político. Yo creo que sí puede marcar una diferencia. Pero insisto, no solamente por el hecho en sí. Eso lo tenemos que ver de la mano también del libro de, ¿cómo se llama? El Rey del Cash. Que viene ahora también para exhibir lo que está diciendo, claro. Porque en el fondo, si el presidente a lo mejor no le es tan indistinto el dinero, y el primero los pobres no va peleado con también el Rey del Cash, pues mucho anecdotario. Habrá que verlo, ¿no? Lo que sea, pero lo quiero. Hay que leerlo. Pero se da a la par. O sea, cuando están queriendo controlar, dice en esta edición, que hoy es incontrolable, por cierto. Esto pasaba ahora sí que en el pasado. Pero no me parece que esto se deba minimizar, porque finalmente el tema de la salud ahí está del presidente. Y si llega a haber una crisis, ya no va a ser tan sencillo como la primera vez decir, esto es una revisión de rutina. Realmente me parece que la lupa de lo que revela todo esto va a tener un efecto más fuerte y más a largo plazo. Si me permites, el tema de la salud del presidente es un tema que siempre se ha debatido en el poder. Sí, no es la primera vez que en lo los países, aquí, históricamente. ya lo habíamos debatido. Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox con su depresión. Biden, ¿qué me dices del presidente de los Estados Unidos? Exactamente. Peña Nieto con su supuesto cáncer. Vámonos a la pausa y cuando regresemos vamos a asociar justo este tema de la oposición que tanto está aprovechando, porque por ahí la gobernadora de Chihuahua dijo, es momento de despertar. Regresamos con este tema. Bueno, hablemos del destape de posibles candidatas y candidatos para el 2024. Hablando del Partido Acción Nacional, destapan a panistas es nuestro siguiente tema. Y yo lo decía antes de la pausa, dice la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, estamos en la víspera de una gran crisis económica y la destrucción del INE, por lo cual es momento de despertar para retomar el rumbo a través de una alianza con los ciudadanos. ¿Será que ya está despertando? Lo hemos dicho en esta mesa muchísimas veces. Lo que está desdibujado es justo la oposición, Gabriel Ibarra. Sí, es el despertar de Acción Nacional, es el grito del Santiago del arranque, es buena
buena noticia, creo, porque en las dimes y diretes de la alianza, pues los partidos se han perdido en esto. Entonces, yo creo que independientemente de lo que pase con la alianza, finalmente el PAN pues decide iniciar su carrera, su proceso interno, y lo hace Marco Cortés, en el cual maneja 4 nombres, ¿no? Yo creo que le falta, pero maneja 4 nombres interesantes, perfiles interesantes, empezando por el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal. Tiene 41 años, es el gobernador mejor evaluado a nivel nacional. En el tema de seguridad, Yucatán es el ejemplo. Los índices, que ha venido a menos, los indicadores. Pero sí, sí, pero a nivel nacional. Sí, pero si eran, pero ha venido a menos. Si eran 15 homicidios al mes, son 17, bueno, pues no tiene nada que ver con los indicadores nacionales. Híjole, ¿no? la normalización de la violencia. Sin embargo, Mauricio Vila, en la percepción, es el mejor gobernador del país. Hace unos meses, las encuestas lo presentaban con un 71% de aceptación. Ni López Obrador en sus mejores tiempos lo ha tenido. Otro personaje es Santiago Krill, que aparece en la lista, que es el presidente de la Cámara de Diputados en este momento, exsecretario de Gobernación, es ex precandidato a la presidencia en el 2006. Está también Maru Campos, la gobernadora de el tema de la paridad de género, que aquí lo presenta el PAN con Maru Campos. Y el otro es el guanajuatense exgobernador Juan Carlos Romero Hicks, que es un buen perfil también. Faltan otros. Se ha acercado Manuel Cloutier Jr., se ha acercado al PAN, va a dar una conferencia próximamente. Él ha señalado que él quisiera ser candidato. Está también Lili Telles, la senadora Lili Telles, que mediáticamente ha logrado un buen posicionamiento en esas posturas tan críticas sobre el gobierno del presidente López Obrador y con otros actores políticos. Estaría también Diego Sinúe, que es gobernador de Guanajuato. Pero, ¿quiénes están fuera? Pues Ricardo Anaya. Ricardo Anaya pues ya no lo mencionó. Videos, creo ¿no? que ya, además está fuera del país. Hay una acusación en contra. Aprietan un botoncito y el tema puede cambiar. Entonces, y creo que hay una institucionalidad también del PAN. Yo creo que Ricardo Anaya le hizo mucho daño al PAN porque aprovechó el control que traía como presidente para imponerse de candidato presidencial y meter a otros personajes, y que lastimó mucho pues al Partido de Acción Nacional. Hoy creo que eso, la lectura la dio una lectura adecuada de Marco Cortés, y bueno, creo que es un buen paso que ha dado Acción Nacional. ¿Este cuadro que se presentó viene a resolver el problema de la oposición? ¿Viene de verdad con fuerza y van a decirles, a ver, todo el mundo ya cálmense y así se va a seguir esto de la oposición? Mira, hacías la pregunta al inicio del despertar del PAN. Yo creo que si despertó el PAN, despertó muy tarde, pero muy tarde. Sinceramente, me parece que de todos estos perfiles, de todas estas personas que han levantado la mano, realmente ninguna tiene posibilidades reales de ganar en este momento. El gobernador de Yucatán tiene un 5% de intención de voto. Maru Campos, con todos los problemas de seguridad que tiene en Chihuahua, anda en el 4%. Juan Carlos Romero Hicks ni siquiera aparece, pinta. Santiago Krill, 9% de intención de voto. Los verdaderamente populares son Lili Telles, que trae un 10% de intención, bueno, pero ella aparece ahí. Margarita Zavala, el propio Naya con 16%. Entonces, realmente de estos candidatos, que además es muy extraño lo que hace el PAN, organiza un foro ciudadano en el World Trade Center. Yo no sé dónde estaban los ciudadanos. No tiene nada. No, de ciudadano no tiene nada. Sí. Y me parece una copia, inclusive una copia barata, de lo que está haciendo Morena. De lo que está haciendo Morena, haciendo una promoción, esto que se ha criticado de servidores públicos
A ver, si vas a... tus cartas de presentación van a ser tus obras, va a ser tu legado como gobernador. No esto de andarte levantando la mano y diciendo yo quiero ser presidente o presidenta de México. ¿Con qué argumentos, con qué bases puedes decir yo tengo lo suficiente para oponerme al régimen en este momento? Me parece que la estrategia nace un tanto desangelada. A nivel nacional, por ejemplo, la intención de voto por Acción Nacional es de 16%. El PAN no tiene por sí solo cómo ganar. Y bueno, si juntamos al PRD y al PRI, 30% de intención de voto comparado con el 46% de Morena y aliados, están muy lejos en este momento. Ya quedamos claro que necesitan a MC, ¿no? Y necesitan a Colosio al frente, ¿no? Para no necesariamente a Colosio. Mira, yo te voy a decir una cosa, coincidiendo parcialmente con Iván en el sentido de que salen tarde y quizá no de la manera más ciudadana posible, ya salieron. Es decir, el PAN puso una patita en la escena política que me parece que no es cosa menor. ¿Verdad? Pero es así. Luego, el PAN sigue siendo con diferencia el partido de la oposición más importante, con más base social en todo el país. Otra cosa es que existe un panismo dormido, desunido en algunos estados, pero es el partido que doctrinalmente, que estructuralmente puede significar más. Es lo que más pesaría en la alianza. Si se concreta la alianza, ya dijeron que con Alito no, pero no está muerta la alianza. Podría estar en una agonía importante, pero se podría restablecer bajo otras condiciones. No es un tema aritmético en los votos, ¿eh? A final de la historia, hoy pueden no dar los votos. Yo sigo pensando que es muy difícil derrotar a Morena, advierto este tema. Pero efectivamente, la pregunta aquí de fondo es si se percibe que la elección se vuelve un referéndum contra Morena o no. Y ahí efectivamente MC Trini va a jugar un papel determinante. Porque ante la alianza que agoniza MC, lo cual dependerá, o vamos a ver si depende exclusivamente de Dante Delgado, podría, junto con la alianza, junto con el PAN, inclusive al margen de los otros partidos, significar una alianza relevante. Yo creo que el PAN efectivamente sale tarde. Yo entre los gallos ahí me parece que habría que ver si hay otros. Pero bueno, están sacando la cabeza. Yo creo que en algunos casos hay gente con experiencia, no con el suficiente posicionamiento, eso sí, pero eso también al calor de una campaña se avanza. Por tanto, no lo vería tan negativo, sí coincidiría en que van un poco tarde en esta estrategia, pero más vale tarde que nunca, ¿eh? Bueno, muertos no están. No, muertos no están, pero yo vi que Iván me copió mi nota, porque digo yo aquí que llegan tarde. Mira, Iván, es mi examen, ¿eh? ¿Qué pasó, Iván? Mira, estaba así. Yo observé, me tienes que citar. No es cierto, Iván. No, coincido totalmente con Iván, por supuesto que es una broma. Para mí llegan tarde, no importa que ya tengan ahí la pata o no la tengan, ¿sí sabes? Precisamente porque ya les comieron el mandado, o sea, 4 años, ¿no? Pero coincido también con Guillermo en el sentido de que institucionalmente hablando el PAN es fuerte, fíjate, por sorpresa mía, por lo menos todavía en Jalisco, es la tercera o cuarta fuerza con mayor impacto a nivel de voto. Uno, exacto. Entonces, a nivel institucional, creo que incluso cuando revisa sus instrumentos internos, me parece que es de los mejores que están diseñados a diferencia de otros partidos. Y esto también, te digo, copiaste mi nota, coincido con Iván, porque, a ver, de ciudadano esto no tiene nada, ¿no? El argumento de decir, primero vamos con la ciudadanía y luego vamos con los partidos, pues sí, ¿qué clase de ciudadanía, no? Ya lo decíamos en donde se llevó a cabo el evento, un lugar totalmente privilegiado, en donde poco acceso tiene realmente la ciudadanía de base, pues a este alcance de este tipo de eventos. Lo que sí amenazan es que aunque van a ser por lo menos 4 foros más, en donde por lo menos en lo que pudimos observar es que cada una y cada uno de ellos llega justo con sus logros, como si fuera un informe ante la ciudadanía de sus estados, ¿no? El de Yucatán habla sobre materia de seguridad, la de Chihuahua habla sobre la disminución de la pobreza justo en Chihuahua, y bueno, cada uno llega con sus logros para ver cuál es el que se posiciona mejor, ¿no? Yo creo que bajo este esquema tendríamos que pensar en que, pues a diferencia así de otros partidos, si lo vemos desde ese punto de vista, Guillermo, pues sí, allá por lo menos tenemos un vestigio de que están interesados en la siguiente contienda electoral del 2024. ¿Será que alcancen a construir esto que llama Juan Carlos Romero Hicks el gran polo opositor? No habló de esta alianza, ¿no? De la que va por México, ¿no? Es la única relevante. Lo que dice Guillermo, lo que dice Guillermo, hay que ponerle atención. Todo va a depender cómo
cómo sea la estrategia política electoral, el referéndum, por el sí o por el no. O sea, porque continúe Morena o porque hay un cambio, ¿no? Entonces, va a depender, pues primeramente, cómo se pongan de acuerdo las fuerzas. Si la alianza va unida, si entra o no entra Movimiento Ciudadano, pero el asunto es cómo lograr centrar un frente donde toda la oposición se junte, ¿no? Se integre. Como pasó en Chile contra Pinochet, ¿no? Por el sí o por el no, porque siga la dictadura o gobierno militar o haya cambio y pierde Pinochet. Entonces, aquí el problema es que hay mucha dispersión. Mucha dispersión. El PAN, pues, tiene un porcentaje, se estima que es 17, 18%. Hasta antes de esto el PRI traía también 16 o 17%, entre los dos, arriba del 30%, ¿no? Entonces, todo va a depender, pues, de ese cabildeo que se logre, que se construya, donde se logre un candidato de unidad. Pero yo lo vería menos pesimista el escenario que aquí pinta mi estimado Iván. Nunca es tarde también, hay que decirlo. Sí, por supuesto, debieron de haberlo hecho antes, pero finalmente lo hicieron. ¿Y cuál era la mejor manera de hacerlo? Sí, yo creo que la prisa los llevó a este evento, ¿no? A copiar. Porque pudo haber sido en el Consejo Político del PAN. Sí, mira. Hicieron una pasarela. A ver, lo que están haciendo es sacarnos sus propias consolatas. Ese es el fondo. Están diciendo, tenemos candidatos, no es un evento perfecto, tendrán que hacer otros de acercamiento con la sociedad, pero en el fondo están sacando a sus alternativas. Es un primer paso que están dando. Y reacciones, ¿no? Y reacciones. Se están metiendo a la agenda política en este momento. Para despedir, mi querido Iván, ¿cómo rematas? Empezamos con seguridad, Sedena, filtración de documentos y una oposición que quizás pudiera ser la esperanza para alguna parte de la población para cambiar esto que estamos viendo. Diría que la oposición sigue ausente en este país. En el momento en que la oposición realmente quiera hacer su trabajo, ese día cambiarán las cosas. Hoy vemos lo que pasa y la oposición sigue dormida pensando en el 24, pero sin hacer méritos para llegar ahí. Lucía Almaraz, ¿te pregunto o ya lo dijo Iván? No, pues es que mira, está observándome aquí mis notas. Yo veía a Iván que veía mucho de reojo. Para el otro lado la siguiente. Mira, sí me di cuenta, ¿verdad? Mira, ya. Cambia los lugares la siguiente vez, para evitar ese tiene una bonita letra, Lucía. Pero además está computadora. No, rápidamente. A ver, el tema de seguridad no lo tenemos que soltar porque es un tema de los que más preocupa ciudadanamente hablando y que hoy a nivel político, hablando precisamente de la oposición, tendrían que estar hablando de lo que vivimos, pero también desaprovechan el tema. De momento. Bueno, pues muchísimas gracias, Gabriel Ibarra, por supuesto, Guillermo Velasco, gracias, Iván Arrazola, Lucía Almaraz. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches a ustedes por habernos atendido, gracias y nos vemos y escuchamos en la próxima.